Hay lugares en este país que le pertenecen por completo a la noche. Tramos de asfalto desolados donde la civilización desaparece y la oscuridad impone sus propias reglas. Quienes manejan de madrugada conocen el peligro real de la carretera, aunque no siempre viene de accidentes o de fallas mecánicas, sino de aquello que está oculto entre las sombras. El día de hoy vamos a adentrarnos en 3 relatos crudos, enviados por personas comunes que cometieron el grave error de detenerse en medio de la nada, o peor aún, de mirar el espejo retrovisor cuando la cabina se sentía extrañamente helada. Si eres de los que viaja de noche en familia o trabajas cruzando el país en solitario, te aseguro que después de escuchar este episodio, pensarás 2 veces antes de salir a carretera después de que se oculte el sol. Te recomiendo que apagues las luces, subas el volumen y prestes mucha atención a cada uno de los detalles. Esto es el Club de las 3:33 AM. Tengo casi 10 años trabajando como trailero, cruzando el país de punta a punta, y si algo te enseña este oficio es a respetar la noche, especialmente cuando te toca cruzar la carretera de La Rumorosa, en Baja California. Quienes manejan por allí saben perfectamente de lo que hablo. No es solo viento turbulento que te sacude la cabina, ni las curvas cerradas que bordean los barrancos de piedra desértica. Es la vibra del lugar. Hay tramos donde la oscuridad se siente pesada, densa, como si las luces de los faros apenas pudieran perforarla. Eran mediados de noviembre, pasada las 3 de la mañana. Viajaba completamente solo, transportando toneladas de carga pesada con destino a Mexicali. El cansancio ya empezaba a pasarme factura, pero la adrenalina de bajar la sierra me mantenía alerta. Todo iba relativamente bien, hasta que el indicador de la temperatura digital en el tablero empezó a parpadear en rojo. El motor se estaba calentando demasiado rápido. Maldecí mi suerte en voz alta, sabiendo que quedarse parado en esa zona a esa hora es lo peor que te puede pasar. Por fortuna, alcancé a llegar a una de las bahías de descanso de la carretera libre, un espacio de terracería junto al abismo diseñado precisamente para emergencias. Detuve el tráiler, dejé el motor encendido en neutral para que enfriara y me quedé un par de minutos dentro de la cabina esperando. El silencio de la sierra era absoluto, roto únicamente por el rugido constante del motor y el silbido del viento contra los metales. Fue en ese preciso instante cuando lo escuché. Un golpe seco, sordo, vibrante, que provino directamente de la parte trasera de la caja de carga. Fue como si un objeto muy pesado o una persona hubiera saltado con fuerza desde el suelo para treparse al contenedor. El impacto sacudió ligeramente la suspensión del tráiler. Me congeló la sangre. En esas rutas, el principal temor de uno siempre es encontrarse con delincuentes que intenten asaltarte. Tomé la linterna de mano que guardo debajo del asiento. Abrí la puerta con cautela y bajé de la cabina. El aire helado de La Rumorosa me golpeó la cara de golpe, quitándome el sueño por completo. Caminé despacio por el costado del vehículo, arrastrando las botas sobre la tierra suelta y apuntando con el rayo de luz hacia las llantas y los ejes inferiores. No vi nada extraño. Llegué hasta la parte trasera, donde se encuentran los pesados candados de la puerta de la caja. Todo estaba intacto. El sello de seguridad seguía en su lugar y no había rastro de nadie en los alrededores. Aliviado, pensé que quizá alguna piedra suelta de la sierra había rodado e impactado la estructura. Apagué la linterna. Me di vuelta para regresar a la parte delantera, pero a mitad del camino, un escalofrío me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo.
El motor del tráiler seguía encendido, pero detrás de ese ruido alcancé a percibir un sonido sutil, constante, como de unas uñas largas rasgando la superficie metálica de la caja, justo por encima de mi cabeza. Apreté el paso sin mirar arriba. Me subí a la cabina de un solo impulso y puse los seguros de las puertas. El tablero marcaba que la temperatura del motor ya estaba a niveles estables. No esperé un segundo más. Metí velocidad, saqué el embrague y el tráiler comenzó a avanzar pesadamente, reincorporándose al asfalto de la carretera oscura. Encendí el estéreo para apagar el silencio que se había instalado en la cabina, buscando cualquier estación de radio que sintonizara en esa zona muerta, pero solo obtuve estática de manera persistente. Intenté mentalizarme, repitiendo que todo estaba en mi cabeza a causa del desvelo. Pasaron unos 5 minutos de trayecto y la carretera se mantenía desierta, sin luces de otros autos ni al frente ni atrás. Entré en una recta larga y pronunciada. Por instinto de conductor, alcancé a mirar el espejo lateral izquierdo para verificar la línea de la carretera. Fue allí donde mi cerebro simplemente no pudo procesar lo que estaba registrando. A la orilla del camino, justo en el borde donde termina el asfalto y empieza el vacío del barranco, había una mujer parada, completamente inmóvil bajo la niebla. Llevaba un vestido largo y oscuro que flotaba de manera extraña con el viento de la sierra. Pasé a su lado en un segundo, pero lo perturbador vino después. 2 kilómetros más adelante, al mirar de nuevo el espejo lateral, la misma mujer estaba allí, estática a la orilla de la carretera, exactamente en la misma posición, como si se hubiera adelantado en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador a fondo, sintiendo cómo el motor rugía con fuerza, exigiendo más potencia para alejarme de ese tramo. A lo lejos, en el carril contrario de ascenso, aparecieron por fin las luces altas de otro tráiler que venía de frente. Sentí un alivio momentáneo pensando que la presencia de otro conductor ahuyentaría aquello o me confirmaría que estaba alucinando. Nos cruzamos en cuestión de segundos. El destello cegador de los faros del otro camión iluminó por completo el borde de la carretera, donde aquella figura aparecía por tercera vez. Fue un destello de apenas un instante, pero bastó para marcarme de por vida. Cuando la luz del otro vehículo impactó de lleno el cuerpo de la mujer, noté que estaba volteando directamente hacia mi cabina, pero no tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie de piel lisa, pálida y uniforme, completamente vacía, iluminada por la ráfaga de luz blanca. En cuanto el otro camión pasó y la oscuridad volvió a reinar, la silueta simplemente desapareció del espejo lateral. El resto del camino hasta la caseta de cobro lo pasé con el corazón acelerado, respirando con dificultad y las manos temblando con fuerza sobre el volante, sin atreverme a mirar los espejos ni una sola vez más. Llegué a Mexicali al amanecer, entregué la carga y regresé a mi casa. Pasaron los días, pero el miedo no disminuyó. Terminé renunciando a esa ruta de transporte de manera definitiva. Hoy en día sigo trabajando como trailero, pero tengo una regla estricta que no rompo por ninguna cantidad de dinero. Nunca vuelvo a cruzar la Rumorosa después de que se oculte el sol. A mediados del año pasado, mi esposa y yo tuvimos que viajar de urgencia a Monterrey por cuestiones familiares. Decidimos salir de madrugada para evitar el tráfico pesado y el calor del día, calculando pasar por el tramo de la carretera federal 57, específicamente el trayecto entre Matehuala y Saltillo, a eso de las 3 de la mañana. Quienes han cruzado esa zona
saben perfectamente que es un desierto interminable. Kilómetros y kilómetros de una línea recta completamente oscuras, donde la señal del celular desaparece por completo y lo único que te acompaña son los destellos lejanos de algún tráiler. En el asiento trasero de nuestro auto venía durmiendo nuestro hijo de apenas 6 años, arropado con una cobija pesada para protegerlo del frío del desierto. Mi esposa iba en el asiento del copiloto, batallando contra el sueño para no dejarme solo mientras manejaba. Todo transcurría con total normalidad, bajo esa monotonía pacífica que te da la carretera cuando vas a una velocidad constante. La música del estéreo estaba muy baja, apenas como un murmullo para romper la tensión del silencio. Pasando la zona conocida como Los Chorros, la oscuridad parecía tragarse los faros del carro. Fue en ese momento cuando escuché que mi hijo se movió en el asiento de atrás. Pensé que solo se estaba acomodando, pero luego escuché su voz muy suave y adormecida, llamándome. Me comentó que por favor le dijera al señor que venía sentado a su lado que ya no le respirara en la oreja, porque le daba frío y no lo dejaba dormir. Esas palabras me congelaron la sangre de inmediato. Sentí un vacío horrible en el estómago. Miré rápidamente por el espejo retrovisor que apunta hacia la cabina trasera, pero la oscuridad de allá adentro era absoluta. No se alcanzaba a distinguir nada más que el bulto de mi hijo sentado. Mi esposa se despabiló por completo al escuchar al niño. Se giró de inmediato en su asiento y encendió la luz de cortesía del techo del carro. La cabina se iluminó con esa luz amarillenta. Mi hijo estaba parpadeando, tallándose los ojos, completamente solo en el asiento de atrás. No había nadie más con él. Mi esposa lo revisó con la mirada, intentando calmarlo, y me miró con una mezcla de nerviosismo y alivio, diciéndome en voz baja que seguramente el niño solo había tenido una pesadilla debido al cansancio del viaje. Yo quise creer lo mismo para no entrar en pánico mientras iba al volante en medio de la nada. Apagamos la luz y continuamos avanzando. Sin embargo, la atmósfera dentro del auto cambió por completo. Se volvió pesada y helada de un momento a otro, al grado de que el aire que exhalábamos empezó a evaporarse ligeramente. Pasaron unos 10 minutos de un silencio sepulcral, donde lo único que yo hacía era monitorear el retrovisor cada 3 segundos. Mi hijo se había quedado quieto otra vez. De repente, un olor muy particular inundó la cabina. No era olor a quemado ni a gasolina. Era una mezcla de tierra húmeda y un rancio aroma a ropa vieja, guardada por décadas. Justo cuando iba a preguntarle a mi esposa si ella también lo percibía, mi hijo volvió a hablar. Esta vez con la voz completamente despierta y un tono de profunda incomodidad. Volvió a insistir, pidiéndome de favor que ya hiciera que el señor se bajara, porque ahora le estaba apretando la mano muy fuerte y no lo dejaba moverse. El pánico se apoderó de mí. No quise encender la luz de nuevo por miedo a lo que pudiera haber reflejado. Estiré mi brazo derecho hacia atrás, buscando a ciegas el cuerpo de mi hijo para jalarlo hacia el centro, entre los 2 sillones delanteros. Al tocar su brazo, noté que estaba completamente rígido y helado. Mi esposa comenzó a rezar en voz alta, completamente desbordada por los nervios, mientras yo pisaba el acelerador a fondo, buscando desesperadamente cualquier gasolinera o paradero iluminado en esa maldita recta del desierto. Fue en ese instante de máxima tensión cuando las luces del tablero parpadearon 2 veces y la luz de cortesía del techo se encendió sola. Mi esposa y yo miramos instintivamente hacia atrás. El asiento seguía vacío, pero el horror nos golpeó de frente al mirar la ventanilla izquierda, justo al lado de donde mi hijo estaba sentado. El vidrio de la ventana estaba completamente empañado desde el interior del auto,
cubierto por una capa densa de vapor, y justo en medio del cristal estaba marcada la silueta perfecta de la palma de una mano, pero de un tamaño descomunal, con dedos largos y huesudos que se hundían en la humedad del vidrio, como si alguien la hubiera apoyado con fuerza desde el asiento vacío. Al mismo tiempo se escuchó un suspiro profundo y ronco que recorrió toda la cabina, saliendo directamente de la parte de atrás. No me detuve. Manejé a casi 140 kilómetros por hora, ignorando el peligro de las curvas que empezaban a aparecer al acercarnos a Saltillo. No bajé la velocidad hasta que divisamos las primeras luces de la civilización y nos estacionamos en una gasolinera iluminada, rodeada de más vehículos. Nos bajamos temblando del carro. Cuando revisamos a mi hijo bajo la luz blanca del lugar, descubrimos que en su muñeca derecha tenía perfectamente marcados 3 dedos de un color morado oscuro, como si una mano enorme lo hubiera sujetado con fuerza desmedida. La marca de la mano en la ventana tardó horas en borrarse por completo, incluso después de que limpiáramos el vidrio con un trapo. Llegamos a nuestro destino al amanecer, pero la tranquilidad ya no regresó. Mi hijo estuvo 2 días con fiebre alta, hablando dormido sobre el hombre que se subió en el desierto. Desde esa noche tomamos una decisión definitiva en la familia. Nunca más volveremos a viajar de noche por la carretera federal 57. Trabajo como agente de ventas para una empresa de distribución y me la paso viajando en mi coche particular por las carreteras de todo el norte del país. Conozco rutas peligrosas, pero ninguna me genera tanta tensión como la autopista de Mazatlán hacia Durango. Es una obra de ingeniería impresionante, llena de puentes altísimos y decenas de túneles que perforan la sierra. De día es un espectáculo visual, pero de noche, cuando te toca cruzar la zona de los túneles completamente solo, la atmósfera se vuelve sumamente hostil y claustrofóbica. Esto me ocurrió a finales de enero. Salí tarde de Mazatlán tras cerrar unos negocios y calculé llegar a Durango ya entrada la madrugada. Había una gran capa de neblina que me obligaba a mantener una velocidad moderada, de unos 70 kilómetros por hora. La autopista estaba desierta. No se veía ni una sola luz en el horizonte, ni adelante ni detrás de mí. El silencio en el interior del auto solo era interrumpido por el zumbido de las llantas contra el pavimento húmedo. Iba cruzando un tramo abierto entre 2 montañas, cuando los faros de mi coche iluminaron a un hombre parado justo a la orilla de la carretera, a unos metros del acotamiento. Llevaba una chamarra oscura y agitaba los brazos de manera desesperada de arriba a abajo, como si necesitara ayuda urgente. En esos caminos tan desolados, detenerse a mitad de la noche es un riesgo que no te puedes permitir. Por seguridad, decidí no pararme. Simplemente me abrí hacia el carril izquierdo para sacarle la vuelta y continué con mi camino de largo. Pasaron apenas unos 3 minutos. Avancé cerca de 4 kilómetros en línea recta. Al salir de una curva pronunciada, el corazón me dio un vuelco terrible. Los faros volvieron a apuntar exactamente al mismo hombre. Llevaba la misma chamarra, la misma postura y agitaba los brazos de la misma forma desesperada en medio de la nada. Esta vez decidí ignorarlo por completo, pero al momento exacto en que pasé a un lado de él, el hombre bajó los brazos por completo de manera rígida. Se quedó estático y giró el cuello lentamente, siguiendo la marcha de mi coche con una mirada fija y completamente inexpresiva. El pánico se metió en mi cuerpo. Aceleré a fondo, queriendo dejar atrás esa recta lo antes posible. Poco después de haberlo pasado por segunda vez, sentí una modificación en el comportamiento de mi auto.
El motor empezó a sentirse más lento, como si de golpe el coche fuera cargado con un peso desmedido en la parte trasera, justo como cuando llevas el vehículo lleno de pasajeros o equipaje pesado. Miré de reojo hacia el asiento de atrás a través del espejo retrovisor, pero la oscuridad del desierto no me dejaba distinguir absolutamente nada. Intenté convencerme de que era una falla en la transmisión o una pendiente de la sierra. Fue entonces cuando alcancé el tramo de los túneles más largos de la ruta. Esta sección cuenta con un sistema de iluminación donde cada cierta distancia hay lámparas encendidas en el techo, generando una secuencia constante de tramos iluminados seguidos por zonas de total oscuridad. Entré al primer túnel a gran velocidad. El sonido del motor retumbó con fuerza contra las paredes de concreto. Justo cuando el coche cruzó por la primer zona de sombra, donde no había lámparas, se me ocurrió mirar al espejo retrovisor. Se me cortó la respiración. En medio de la penumbra del asiento trasero, alcancé a distinguir la silueta de alguien alto, completamente recargado en el respaldo trasero, inmóvil, mirando hacia el frente como si tuviera un pasajero más. Preso del terror, esperé a que el auto pasara de inmediato por debajo de la siguiente lámpara encendida del túnel. La luz blanca inundó por completo la cabina trasera a través del cristal. Miré el espejo otra vez. El asiento estaba completamente vacío. No había nadie. El alivio duró apenas unos segundos. En cuanto el carro avanzó unos metros más y entró nuevamente en el siguiente tramo oscuro del túnel, volví a observar el retrovisor. La silueta estaba allí otra vez, pero ahora se había movido hacia adelante, inclinando el torso hacia el espacio que hay entre los dos asientos delanteros, quedando a escasos centímetros de mi nuca. El ambiente dentro del auto se puso tan frío que empecé a temblar descontroladamente. Sentí una presión espantosa en el pecho. Podía escuchar una respiración ajena, entrecortada y seca, que venía justo detrás de mi oreja derecha. El juego de luces y sombras dentro del túnel se volvió una tortura. Cada vez que pasaba por la luz, el espejo mostraba vacío, pero cada que entraba en la oscuridad, la figura se materializaba en el retrovisor, acercándose cada vez a mi posición. Desesperado por salir de ese encierro de concreto, mantuve el pie firmemente en el acelerador sin importar el peligro de perder el control. Fueron los 2 minutos más largos y aterradores de toda mi vida. Finalmente, avisté la salida del túnel. En cuanto el coche rompió la barrera de la oscuridad exterior y salió a la carretera abierta bajo la luz de las estrellas, el peso extra en el motor desapareció completamente de golpe. El auto respondió con ligereza y la intensa sensación de frío se desvaneció de la cabina en un instante. No disminuí la velocidad en ningún momento del trayecto restante. Llegué a la primera caseta de cobro con los ojos desorbitados y el sudor frío corriéndome por la frente. El cajero me miró extrañado al ver mis condiciones, pero no me atreví a contarle nada. Terminé mi viaje esa misma madrugada y desde entonces, cada vez que viajo por carretera de noche, tengo una extraña sensación y miedo, como si fuera a encontrarme nuevamente a alguien parado a la orilla de la carretera. La próxima vez que manejes de madrugada y sientas que el ambiente dentro de tu auto se vuelve inexplicablemente helado o que un olor extraño inunda la cabina, mantén la vista fija en el camino. No mires los espejos laterales, no enciendas la luz del techo y por lo que más quieras, no voltees a ver el asiento de atrás. Podrías encontrarte con algo que desearías no haber visto nunca. Si este video te gustó,
te agradecería me regalaras un like. Recuerda que si tienes alguna experiencia del mundo paranormal, puedes escribirla en la caja de comentarios o mandarla a nuestras redes sociales. Tu historia podría ser la protagonista del siguiente episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Yo soy Marco Barlo y me despido deseándote que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.